buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a Mi Trabajo Te Escucha. En este espacio estamos hablando sobre los principales proyectos del Ministerio del Trabajo, su misionalidad y, por supuesto, la importancia de las reformas sociales en este momento para el país. El día de hoy nos acompaña el doctor Nicolás Escandón, quien es el director de Derechos Fundamentales del Trabajo aquí en el Ministerio, y él nos va a estar ampliando un poco acerca de la reforma laboral, de cómo surgió, de cómo va el trámite en el Congreso de la República y, por supuesto, responder algunas de las dudas que tienen nuestros usuarios en redes sociales. Bienvenido, doctor Nicolás. Esta es su casa. Estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy acá. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde su trabajo. Hoy agradeciendo también al grupo de comunicaciones del Ministerio del Trabajo por estas iniciativas que nos permiten llegarle a la ciudadanía y que comprendan la importancia de la reforma laboral. Bueno, doctor, yo quería preguntarle un poco de cómo nace esta reforma. O sea, esta reforma lo que busca es mejorar los derechos laborales de las personas, como devolverles algunos derechos que en algún momento fueron quitados. Quiero saber cómo se construyó ese proceso y en qué momento ustedes llegan a la conclusión de que es necesaria una reforma laboral en el país. Para el gobierno del cambio es esencial el diálogo social y por eso las actividades de promoción, pero también de difusión alrededor de la importancia de la transformación de los derechos humanos laborales requería escuchar a la ciudadanía y por eso fuimos a los territorios. Alrededor del Plan Nacional de Desarrollo se construyeron elementos que luego contribuyeron a la subcomisión de la reforma laboral como un espacio tripartito entre gremios, trabajadores y gobierno, con el fin de construir la mejor reforma laboral para este país. El diálogo social ha sido el centro de la construcción de un texto normativo. ¿Cuál es la condición en este momento de los trabajadores y las trabajadoras del país? ¿Por qué nace esta reforma para devolver esos derechos? ¿Cuáles fueron esos derechos que nos quitaron? En realidad, después de 30 años de una constitución política que tiene una gran deuda para los trabajadores y las trabajadoras del país, este gobierno, a través de nuestra ministra, consolidó una política clara en relación con que el diálogo social permitiera revisar algunos elementos que todavía estaban en un siglo anterior, es decir, que no se adaptaban a la nueva realidad del mundo del trabajo y por eso nosotros con los equipos técnicos nos dispusimos a recolectar toda esta información, a dar los debates, a escuchar experiencias internacionales como la de Chile, España, México, también Argentina, y esto motivó a la construcción de un texto normativo que hoy es vanguardia en la región y que nos permite avanzar en una agenda de derechos humanos laborales. Ahí vamos a encontrar diferentes iniciativas, pero lo importante es que siempre construidas escuchando a la ciudadanía y sobre todo buscando que la agenda de derechos humanos trascienda a la realidad de la gente. Muy bien, bueno, doctor, ya estamos para segundo debate en el Congreso de la República. Entra la reforma a la plenaria de Cámara de Representantes. Cuéntenos cómo quedó ese proyecto después de ese primer debate, cuáles son los principales puntos a resaltar que se espera en el Congreso de la República este semestre. El Ministerio del Trabajo ha hecho un esfuerzo fundamental para construir consensos. Esos consensos son los que hoy el Congreso de la República y en particular la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes nos llevó a aprobar, por fortuna, en primer debate, un articulado novedoso que atiende la expectativa de cumplirle a la ciudadanía con un principio constitucional, que es el de la estabilidad laboral, esa estabilidad que se va a recoger alrededor de las formas de contratación, pero también a la protección que deben tener los micro, pequeños y medianos empresarios. Ahí tenemos una gran experiencia del debate legislativo que nos llevará a fortalecer a estos sectores económicos y a mejorar la productividad del país. En torno a eso tenemos una pregunta de Diana Martínez. Ella nos pregunta cómo afectaría la reforma a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo va a proteger la reforma a estas empresas? Nosotros construimos estos elementos normativos con mucho sustento técnico. El DANE ha sido principalmente la gran consultora técnica de esta reforma laboral, nos llevó a decir que en el Congreso de la República se pudiera revisar la importancia de la protección de los pequeños, medianos empresarios. Nosotros llevamos un artículo que es clave en medio de toda una
reforma muy consistente y ese elemento que llevamos es simple. A través de 3 aspectos que deben cumplir los pequeños y los micro y medianos empresarios, como tener un libro de contabilidad o pagar la seguridad social por tiempos parciales en sectores como la hotelería, los bares o la agricultura. Esto motivará a que la formalización con un registro mercantil sencillo en la Cámara de Comercio lleve a recibir incentivos que potenciarán directamente la contratación laboral, la formalización y la estabilidad de empresas pequeñas, medianas, pero sostenibles en el tiempo. Bueno, en cuanto a eso, Gonzalo Fernández, él nos dice que está un poco preocupado de que eso le vaya a incrementar los costos a su pequeña empresa. ¿Qué le podemos decir a Gonzalo y a estas personas que están un poco preocupadas porque, digamos, ya no van a poder hacer la misma contratación, tal vez por prestación de servicios? ¿Cómo se va a manejar para que ellos puedan estar tranquilos en sus empresas? La agenda de derechos humanos laborales de la reforma debe tener un equilibrio que no solamente se ve desde el punto de vista económico, sino también de los derechos de quienes trabajan, quienes otorgan su fuerza de trabajo en estos lugares. Creemos que la mejor forma de proteger también a estas micro, pequeñas y medianas es la agenda de derechos, porque alrededor del trabajo también hay muchos riesgos y qué mejor que una protección que permita que a través de un riesgo laboral protegido puedas seguir promoviendo tu productividad, porque puede salir más costoso un accidente laboral y no una protección eficaz que por cuenta de la informalidad trascienda a una afectación de los derechos de las personas. Creemos que ese equilibrio entre el derecho del trabajador y una empresa sostenible, pensando en el futuro del país, nos va a llevar a la mejor reforma laboral posible. Muy bien, y en cuanto a eso, aquí en Instagram también tenemos una pregunta de Lina Fernanda Gutiérrez. Ella nos pregunta que si se van a prohibir los contratos de prestación de servicios, ¿qué va a pasar con estos contratos con la reforma laboral? En Colombia tenemos muchas formas de contratación, pero las laborales son las que nos llaman la atención en la reforma laboral. Nosotros decimos que debe haber una contratación por regla general a término indefinido y no desaparecen las otras formas de contratación. A término fijo se mantiene. Traemos algunos elementos para sectores especiales como el de agropecuario o medidas de protección efectiva para artistas, para periodistas, para trabajadoras domésticas. Es decir, que el centro de la reforma laboral es la formalización, trabajo con derechos. Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, pues estamos hablando de una figura que se utiliza en el derecho civil, en el derecho comercial, pero esto no es lo que nosotros esperamos en las formas de relacionamiento laboral. Esperamos contratos de trabajo con derechos, prestaciones sociales, pero sobre todo con algo que es fundamental para el gobierno del cambio, es que a través del contrato de trabajo podamos llevarle bienestar a las familias. Y digamos, porque hay mucha insistencia en este tema del contrato por prestación de servicios, discúlpame que insista en esto, pero entonces, ¿bajo qué circunstancias sí se pueden llevar a cabo estos contratos? Siempre que no exista la subordinación, podrá discutirse un contrato en esa noción de la prestación del servicio, porque hay una independencia, una autonomía de quien trabaja alrededor de esta figura, contrato de prestación de servicios. Pero si existe el elemento de subordinación, la relación laboral sale a flote y por eso es que nosotros decimos que las formas de contratación, también cómo se nombran, pero también cómo se aplican, deben proteger eficazmente los derechos de las y los trabajadores. Muy bien, usted mencionaba que hay un contrato especial pensado para los trabajadores y las trabajadoras del campo. Cuéntanos un poquito más acerca del contrato y el jornal agropecuario. Para el gobierno del cambio, el centro de sus políticas está en el campo. El campo ha sido olvidado por anteriores gobiernos. Este gobierno rescata la noción y la importancia de lo rural, pero esto también debe analizarse desde el punto de vista de la informalidad. Alrededor del 86% de informalidad que cobija al sector campesino, pues debe adaptarse a lo que este gobierno ha defendido y que recientemente aprobó el Congreso de la República, un sujeto campesino como un sujeto de derechos, y eso también debe aplicar en el campo laboral. Por eso nosotros llevamos un contrato agropecuario para que esas actividades que se realizan por las familias campesinas, pero también por los trabajadores rurales en sede de la construcción, la siembra, la cosecha de materia prima, esa medida pueda ser protegida a través de un contrato de trabajo con pago a seguridad de tiempos parciales. Ese mecanismo es importante para que salga a flote esa informalidad
y comience una nueva fase de protección de derechos humanos laborales. Es decir, que los campesinos van a poder tener contratos, por ejemplo, en temporada, cuando están en cosecha de algún cultivo específico y pueden cotizar por ese tiempo que estén allí. Lo importante es que vamos a tener una herramienta novedosa en la región que permitirá una contratación más sencilla, pero también más protectora, porque nos permitirá identificar cuáles trabajadores y trabajadoras están en ese escenario y cómo podemos potenciar también esos micro y pequeños empresarios que están en el marco del contrato agropecuario, cadena primaria de la producción. Bueno, realmente esto es muy innovador en la reforma laboral y también es muy innovador todo el tema con los repartidores de plataformas digitales. Digamos que esto realmente está a la vanguardia de lo que son los derechos laborales y del mundo del trabajo actual. Cuéntenos un poquito cómo se construyeron estos artículos en torno a la protección de los trabajadores y trabajadoras de estas plataformas. Toda la reforma laboral tiene su esencia específica en el diálogo social tripartito, escuchando las voces del empresariado, pero también escuchando las voces de los trabajadores alrededor de sus organizaciones sindicales. Pudimos recolectar elementos técnicos, experiencias de otros países, pero también algo que es esencial en esta reforma y es que damos cumplimiento a obligaciones de carácter internacional sobre las cuales el Estado es responsable, y por eso nosotros decimos que en un escenario como las plataformas digitales y en este caso de reparto, nosotros debemos atender esas obligaciones internacionales y proteger a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo los protegemos? De manera muy sencilla. En esta reforma se comprende que las plataformas digitales de reparto son empresas. Dos, que las personas que realizan labores son trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo que centramos nuestra atención es en particular la forma de contratación, que en realidad se atienda a la medida a través de la cual un trabajador entrega su fuerza de trabajo y que esa fuerza de trabajo sea naturalmente canalizada a través de una vía, principalmente el contrato de trabajo laboral. Recordaremos que para la esencia de las formas de contratación, el gobierno le atiende a que los contratos sean a término indefinido, pero también cuando hay autonomía del trabajador o trabajadora de reparto, pues que se pueda atender a un contrato de prestación de servicios siempre y cuando hayan medidas como las que nosotros proponemos, que son novedosas. La primera de ellas, que se pague sobre el 40% del ingreso base de liquidación, el 60% a cargo de la empresa y el otro 40% a cargo del trabajador. Vamos a tener seguridad social. Y el segundo, que es un gran avance también regional, es poder pagar el 100% de los riesgos laborales a cargo de la empresa de la plataforma digital, sin olvidar que el articulado trae protecciones efectivas en materia de soberanía del tiempo, la transparencia del algoritmo, que es una gran discusión mundial, pero sobre todo la protección eficaz de los derechos de los trabajadores que están ahí en la calle haciendo el reparto y que requieren una atención de este Estado. Bueno, y también en torno como a la recuperación de los derechos, Jamie Muñoz, ella nos pregunta acerca de cómo va a quedar el horario nocturno en la reforma laboral. Esto es un gran avance porque el día vuelve a ser el día y la noche vuelve a ser la noche. Cuéntanos un poquito más sobre el horario. Sí, recuperar derechos es en esencia avanzar también a una medida mucho más incluyente, progresiva, que atienda al bienestar de la ciudadanía, y en esto está el horario y la jornada de trabajo. La jornada de trabajo no solamente se recupera desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, antes lo teníamos inicialmente hasta las 10 de la noche, luego a las 9, hoy queremos llevarlo a las 7 de la noche, es un avance del Congreso de la República que con seguridad va a discutir próximamente, pero lo central es replicar que las formas de contratación deben tener también tiempos específicos, que en Colombia son 8 horas de trabajo y que lo demás debe ser suplementario. Ese es un avance de la reforma laboral, comprender que no solamente vivimos para trabajar, que también tenemos familias, tenemos otros intereses, queremos estudiar, queremos ser ciudadanía social, y ese es un centro de nuestra reforma laboral. Y además que tengo entendido que ese es el estándar internacional, ¿sí? Sí, lo que hacemos, entre otras, es rescatar las 8 horas diarias que se eliminaron en una anterior ley, esas 8 horas diarias que vienen desde el convenio
número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, una obligación internacional es tener esos tiempos. Nosotros decimos, este gobierno llegó para cumplir, el Ministerio del Trabajo atiende las recomendaciones internacionales y lleva al Congreso de la República una medida novedosa para la protección de todos. Y en cuanto también al horario, ¿cómo queda el tema de las horas extras para los trabajadores y trabajadoras? Bueno, el trabajo suplementario y el de los recargos deberá pagarse y nosotros llevamos una medida que en atención a lo que se discute en el Congreso de la República va a ser gradual. Esa gradualidad también compensando el tiempo en términos de recursos, progresivamente hasta llegar al 100% del pago del trabajo suplementario. Esto en sintonía con lo que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, ha recomendado en sus discursos, pero creo que el Congreso de la República va a tener la oportunidad de llevarle un gran mensaje a los trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, al tema de género, esta reforma, como la reforma pensional, ambas no solo tienen un enfoque de derechos, sino también un enfoque de género. ¿Cómo va a beneficiar a las mujeres o qué medidas hay para las mujeres dentro de esta reforma? El diálogo social siempre ha estado presente en la reforma laboral y por eso escuchar el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero también sus organizaciones con toda su diversidad y pluralidad nos ha llevado a tener un enfoque de género. Ese enfoque de género se traduce en medidas que protegerán los derechos de las mujeres. En primera medida, creo que hay que rescatar que gran parte de las peticiones alrededor de la formalidad están en las mujeres. Las mujeres entienden que la estabilidad en el trabajo permite también el fortalecimiento y bienestar de sus familias, por eso esas formas de contratación estarán en orden a ese enfoque de género, pero también licencias especiales que las mujeres podrán utilizar cuando tienen determinadas enfermedades que solo las padecen las mujeres y que las comprenden en su dimensión. Por eso también la salud en términos de la protección está presente en nuestra reforma laboral y obviamente hablar, por ejemplo, del trabajo doméstico que en su mayoría atienden mujeres, pues hace parte de ese enfoque de género. Nosotros decimos debemos cumplir las obligaciones internacionales a cargo del Estado. Tenemos un convenio internacional, el 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Llevamos un contrato de trabajo para las trabajadoras domésticas que tiene una regla y es que debe ser por escrito. Nosotros queremos atender esta noción de la importancia de protección y por eso también una gran conversación que surgirá en adelante será la de la inspección laboral a este trabajo doméstico con protección y derechos. Bueno, pues estas son muy buenas noticias para las mujeres dentro de la reforma laboral. Definitivamente creo que somos muchas las que nos afectamos por este tipo de enfermedades como endometriosis y todo lo relacionado con la menstruación, entonces es súper importante que ya nos estemos pensando esto y este enfoque diferencial dentro de la reforma. También hay otros tipos de contratación que ya nos has mencionado y en este caso Mauricio Parra, él es periodista y nos pregunta acerca de cómo se va a controlar el tiempo y la sobrecarga laboral de los periodistas dentro de esta reforma. Bueno, Mauricio, gracias por esa pregunta. Es muy importante porque el gremio de los periodistas, los comunicadores y todas estas profesiones afines requiere protecciones, sobre todo a su jornada de trabajo. Conversábamos hace unos segundos la importancia de tener jornadas que atiendan el bienestar y salud de las personas que disponen su fuerza de trabajo. Nosotros somos claros en esto, queremos un sector periodístico y comunicador que tenga derechos alrededor de su trabajo y por eso no solamente la forma de contratación a término indefinido los protegerá, también los protegerá un mecanismo sencillo como tener jornadas de trabajo claras y que requieran también en ocasiones protecciones efectivas por parte del Ministerio del Trabajo. Ahí estaremos en materia de inspección, vigilancia y control. Juliana López nos pregunta sobre los contratos a los deportistas. Ella dice, es injusto que nosotros como deportistas no tengamos un contrato laboral y no recibamos un salario. ¿Cómo va a recuperar los derechos de estos trabajadores del deporte en la reforma laboral? Nosotros creemos que es importante devolverle a los trabajadores deportistas todas las alegrías que nos dan como país. En ocasiones celebramos las victorias, los triunfos, las medallas. Ahí hay gran noción del bienestar que nos devuelven ellos. Nosotros queremos decirle, ustedes son trabajadores también con derechos y para eso deben tener formas de contratación clara que paguen quienes se benefician de ese trabajo con
mecanismos efectivos de protección, no solamente en materia de salario, sino también de seguridad social. Y nosotros decimos que haya claridades alrededor del tipo de contrato, la forma de contratación y los mecanismos de protección. Bueno, súper importante para todos nuestros deportistas y bueno, ya hemos hablado mucho acerca de cómo mejoran estos derechos individuales, cómo las personas van a poder tener garantías para el ejercicio de su trabajo y quería preguntarte ahora por el tema de los derechos colectivos. ¿Qué se ha aprobado hasta ahora para los sindicatos o para todo el tema de derechos de asociación dentro de la reforma laboral? Sí, cuando hablamos de derechos colectivos, derechos colectivos, estamos hablando naturalmente de la posibilidad de que los trabajadores se organicen en sindicatos y estos sindicatos puedan promover una mejora de los derechos, particularmente de los contratos de trabajo y en el sector privado de las convenciones colectivas de trabajo. Cuando hablamos de la agenda de derechos colectivos, hablamos de una agenda que promueve también el bienestar social, que promueve la posibilidad de realizar la negociación colectiva y que en ocasiones está ligada sobre todo a estos estándares internacionales y obligaciones que tiene a cargo el Estado colombiano. Nosotros llevamos en esta ocasión una discusión muy importante en el Congreso de la República. Hay 7 artículos de lo que se denomina el derecho colectivo del trabajo. Yo rescato particularmente la importancia de que tengan unas protecciones alrededor del ejercicio del derecho de asociación sindical. Eso está dentro de nuestra reforma. También tenemos un procedimiento breve, sumario, sencillo, de protección eficaz al derecho de asociación. Está presente en la reforma porque creemos que el ejercicio del derecho de asociación tiene que tener tiempos rápidos y efectivos para su protección. Está presente también en nuestra reforma laboral un debate sobre el pacto colectivo, una forma de protección que tiene el trabajador no sindicalizado cuando en realidad se atiende a esa noción de protección y no se evade como una forma de contratación. Nosotros decimos que si se va a evadir, pues en todo caso se atienda a las recomendaciones internacionales. Con seguridad se graba un gran debate en el Congreso de la República este mecanismo del pacto colectivo y otro del contrato sindical como una forma de contratación que se viene utilizando en ocasiones de forma indebida y por eso nosotros decimos que esta reforma laboral es una reforma con derechos y que siempre debe canalizarse alrededor de la protección efectiva de las trabajadoras y los trabajadores. Buenísimo, ¿no? Sin duda es una reforma moderna, actualizada, muy importante para el país. Y bueno, ya estamos terminando, pero también quería preguntarle acerca de un tema que es muy importante para el gobierno del cambio y es el tema de la crisis climática, de la lucha contra la crisis climática. Y la reforma pues contiene también un apartado acerca de esto, de la transición, de los nuevos empleos, habla de empleos azules, de empleos verdes. Cuéntenos qué es lo que se está proponiendo para que estos trabajadores que en este momento están en las industrias extractivas pasen a trabajos que ayuden a cuidar el medio ambiente. Nosotros nos concentramos en un debate que es un debate de gobierno y que está de cara a la importancia de comprender el momento en que vivimos. El momento en que vivimos está ligado a un cambio climático que tiene efectos en los trabajadores, en las trabajadoras, en cada acción que despliegan en sus trabajos y particularmente hoy un gran debate en torno a la transición justa está ligado al estrés térmico, por ejemplo, el estrés térmico como un mecanismo que presiona el calor en determinados trabajos donde uno también debe estudiar la noción y la importancia de proteger estos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros debemos avanzar en contratos formales, contratos que atiendan los riesgos laborales y esos riesgos laborales también están ligados a esa importancia de dar transiciones desde la formalidad a la garantía de derechos. Nosotros decimos en determinados sectores de la economía se debe transitar a nuevas formas de protección de los derechos de los trabajadores, pero en equilibrio también con la naturaleza, es decir, que la naturaleza está en el centro de la conversación del derecho laboral. Cuando hablamos de naturaleza hablamos también de la forma como los trabajadores pueden en ocasiones a partir de esa transición y reconversión laboral en sectores como el carbón que puedan transitar a mecanismos de protección de sus derechos por cuenta de la asociatividad, pero también de planes de retiro voluntario que sean protectores de todas estas personas que están dejando sus trabajos. Nosotros decimos transición justa significa también esa reconversión laboral, pero también la garantía de que las personas que trabajan en sectores que van a ceder en la economía
puedan llegar a los territorios a fortalecer algo que es fundamental en la economía de este país y de este gobierno, que es la agricultura. Trabajos con asociatividad, pero también pensando en mecanismos protectores a la naturaleza. Ese equilibrio también denota la importancia de la noción que traemos desde la OIT sobre los empleos verdes, esas economías verdes que transformarán empresas micro, pequeñas, medianas alrededor de la protección también de la naturaleza o la sostenibilidad de la propia empresa alrededor de lo que hace. Esa conversación también se traslada a los empleos azules con la protección al agua, a los canales hídricos, y nosotros creemos que eso permitirá también modernizar nuestras formas productivas. La ministra Gloria Inés Ramírez siempre ha dicho una frase y es empresas productivas, sostenibles, pero sin precarización laboral. Es como el eslogan que ella ha tenido para esta reforma que busca el trabajo digno y decente. ¿Qué podemos decirle a los empresarios, las empresarias, que a veces por mitos, por run en los medios de comunicación, digamos, tienen un poco de temor de lo que pueda significar la reforma laboral? ¿Cómo podemos decirle a ellos y a ellas para que se informen un poco más de la reforma y conozcan cómo también pueden beneficiar a sus trabajadores a través de este nuevo proyecto? A los empresarios, a las empresarias que con motivación todos los días construyen también país, les decimos que este Ministerio del Trabajo está pensando en ustedes, porque a través de empresas sólidas y sostenibles lo que queremos es enviarles un mensaje de que la agenda de derechos y una protección efectiva de los derechos de los trabajadores lo que nos permitirá también es un equilibrio social, bienestar para ustedes, bienestar para los trabajadores y proyección de un futuro promisorio en términos económicos. En el gobierno del cambio cuentan con los acompañamientos. Actualmente el Ministerio del Trabajo tiene incentivos directos a las nóminas de las empresas para que puedan atender también las necesidades puntuales. Acá este Ministerio del Trabajo, la ministra Gloria Inés Ramírez y su equipo está dispuesto para atenderles, escucharles y sobre todo proyectar este futuro de país que entre todos construimos. Bueno, doctor Nicolás, queremos agradecerle por su tiempo, por haber estado con nosotros y con nosotras el día de hoy en Mi Trabajo Te Escucha. Quisiera que nos regale un mensaje para todos esos trabajadores y trabajadoras que nos ven acerca de la importancia de recuperar estos derechos y de este enfoque tan importante que tiene la reforma laboral para todos los colombianos y colombianas. Bueno, en el Ministerio del Trabajo encontrarán una serie de medidas, mecanismos, pero también protecciones efectivas alrededor de no solo la inspección laboral, también en forma de llevar un mensaje de solidaridad, de compromiso, de equilibrio con los empresarios. Nosotros decimos que el diálogo social es el que nos permite también construir una nueva agenda de derechos humanos laborales, y en esta conversación sobre los derechos constantemente acudiremos a ustedes también para comprender hasta dónde puede llegar el Congreso de la República con una agenda novedosa, transformadora y sobre todo que atienda a ese compromiso de Colombia, potencia mundial de la vida. Así es, doctor Nicolás, muchas gracias nuevamente, y a ustedes los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran saber acerca de la reforma laboral, porque vamos a seguir aquí con el doctor Nicolás respondiendo todas esas inquietudes, y en un nuevo episodio de Mi Trabajo Te Escucha pues las resolveremos y tendremos otros temas de interés para todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Muchísimas gracias.